La seguridad alimentaria mundial en jaque. El acuerdo de exportación de cereales desde puertos ucranianos a través del Mar Negro acaba de expirar. Anteriormente, Rusia ya había advertido que suspendería el acuerdo, de lo que pone en peligro la exportación de grano, especialmente a los países más necesitados. Estos son nuestros temas más destacados de la jornada. Arrancamos. Rusia supeditaba la extensión del acuerdo de grano al levantamiento de obstáculos a las exportaciones de alimentos y fertilizantes rusos. Estados Unidos califica la decisión rusa de acto de crueldad. Desde la ONU advierten que la gente sufrirá por la decisión del Kremlin. El Kremlin justamente califica de acto terrorista un ataque en un puente estratégico que conecta su territorio con la península anexada de Crimea. El ataque con drones submarinos fue reivindicado por Ucrania. Y en Bruselas comenzó este lunes la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Uno de los puntos centrales, el acuerdo comercial entre el bloque europeo y el Mercosur, anunciado en 2019, pero no ratificado aún por diferencias entre ambos bloques comerciales. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. El acuerdo que permitía la exportación de cereales provenientes de Ucrania acaba de expirar. Rusia había anunciado antes la suspensión del acuerdo, poniendo como argumento los obstáculos a sus propias exportaciones de cereales y fertilizantes. La Unión Europea y Estados Unidos criticaron la decisión rusa y varios líderes mundiales acusan al presidente Vladimir Putin de utilizar el hambre de los más necesitados como arma. Este barco, cargado con grano ucraniano, fue el último en partir del país antes de que Rusia se negara a prorrogar un acuerdo crucial que durante un año permitió exportar cereal de forma segura a través del Mar Negro. El convenio ayudó a bajar los precios de los alimentos y garantizó el suministro necesario de trigo y maíz a África. Sin el acuerdo, resurge el temor de que peligre la seguridad alimentaria internacional. Hay que entender que muchos países como Sudán, Somalia y Etiopía dependen de las importaciones de cereal procedentes de Ucrania. La suspensión del acuerdo obstaculiza el acceso a los alimentos a muchos países. El Kremlin achacó su decisión al rechazo de sus demandas de eliminar cortapisas a la exportación de sus productos agrícolas y fertilizantes. Pero pese a sus quejas, desde el año pasado Rusia ha exportado cantidades récord de trigo. La ONU asegura que ha ofrecido a Rusia, sin éxito, diferentes alternativas para mantener el acuerdo. Es cierto que la participación en este tipo de acuerdos es voluntaria, pero la gente que lucha por sobrevivir en el mundo y en los países en desarrollo no tienen elección. Cientos de millones de personas pasan hambre y los consumidores enfrentan una crisis mundial del coste de la vida. Ellos pagarán el precio. Turquía, que junto a la ONU medió para garantizar el acuerdo el año pasado, confía en que pueda reactivarse. A pesar de la declaración de hoy, creo que el presidente de Rusia, mi amigo el señor Putin, desea que se mantenga el corredor humanitario. La Unión Europea y Estados Unidos han instado a Rusia a que reconsidere su postura. Con los precios del trigo en alza, muchos temen que si no se renueva el acuerdo, el costo de los alimentos y el hambre se dispararán. Ampliamos esta información que tiene en vilo a gran parte del mundo con el periodista Ricardo Marquina desde Moscú. Desde hace semanas Rusia venía advirtiendo que no prolongaría el acuerdo de exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro, supeditándolo al levantamiento de sanciones concretas. ¿Existe aún, Ricardo, un margen de negociación para que el Kremlin ceda y se extienda el acuerdo? Hola, gracias por invitarme a participar con vosotros. Pues sí hay un margen, desde luego, porque no es la primera vez que Putin y Rusia se plantan con un ultimátum a pocas horas de que se llegue al fin del acuerdo. De hecho, ha pasado todas y cada una de las veces que llegaba al fin estos acuerdos temporales y parciales. Ahora, desde luego, la cosa está mucho más seria después del ataque de esta mañana contra el puente de Crimea, que ha sido un golpe muy duro, sobre todo para los órganos de propaganda rusos, que ven como Ucrania es capaz de golpear el puente, que es todo el orgullo nacional
nacional ruso, pero tenemos que tener en cuenta que sobre la mesa también está Turquía, y Erdogan es posiblemente el único político junto con China capaz de tener algún tipo de mano izquierda con Vladimir Putin, y Erdogan está muy interesado en que este acuerdo salga adelante, y Putin necesita a Erdogan para justificar su estrategia en Ucrania. O sea que todavía hay margen de que en los próximos días veamos un nuevo acuerdo. Ojalá sea así para la seguridad alimentaria de los países más necesitados. Ricardo Marquina desde Moscú, como siempre, con el análisis más completo. Y lo decíamos en nuestros titulares, Moscú acusó a Kiev de un, citamos, acto de terrorismo tras una explosión en un puente que une Rusia con la península anexada de Crimea. Autoridades rusas informaron que 2 personas murieron y un menor de edad resultó herido a causa de las explosiones que se reportaron durante la noche del domingo al lunes en el puente que cruza el estrecho de Kerch. Ucrania ha reivindicado el ataque. La vía que une Rusia con Crimea, dañada una vez más. El tráfico sobre el puente en el estrecho de Kerch fue suspendido la mañana de este lunes, luego de que 2 personas murieran, en lo que Rusia calificó como una emergencia. Se están investigando las causas. Las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Situaciones de Emergencia y los servicios de la región de Krasnodar están en el lugar. El puente, construido en 2015 tras la anexión rusa de la península de Crimea, es una vía vital para Moscú, que accede así al territorio ucraniano que ocupó ilegalmente. El puente fue atacado por primera vez el pasado octubre. Kiev dio a entender que estaba detrás del ataque, aunque nunca lo reivindicó oficialmente. Moscú ha dicho ahora que reparará y reabrirá el puente, de importancia estratégica y simbólica para Rusia y sus aspiraciones sobre Crimea. Y tenemos el placer de volver a conectar con Ricardo Marquina desde Moscú. Ricardo, el Servicio de Seguridad de Ucrania reivindicó este lunes el ataque en un comunicado y, entre otras cosas, dice que provoca daños, citamos, en uno de los símbolos del régimen de Putin. ¿Cómo fue recibido este golpe en el Kremlin y qué carga simbólica representa también para la propia población rusa? Bueno, pues por partes. Desde luego es un golpe a la línea de suministro del flanco sur del ejército ruso, un golpe importante, aunque seguramente este puente estará arreglado en cuestión de un mes, pero es sobre todo un golpe psicológico al país, a uno de sus símbolos, como bien decís, es un símbolo no solo de la ocupación de Crimea, sino también del orgullo ruso que fue capaz, el orgullo nacional ruso fue capaz de levantar este puente en un tiempo récord. Además, justo ahora, cuando el calor del verano está llevando a miles de rusos a la playa, las playas de Crimea, les lleva el recordatorio de que es un país en guerra, de que Rusia está en guerra por más que ellos no quieran verlo. Ha sido un golpe duro. La propaganda rusa de Estado ha estado durante horas llamándolo incidente, y ya cuando era evidente que no se podía ocultar más tiempo que era un ataque, pues ya han pasado a denominarlo ataque terrorista, que es muy curioso que denominen ataque terrorista este ataque cuando Rusia bombardea infraestructuras civiles prácticamente casi todos los días. Ricardo, el presidente ruso Vladimir Putin ya advirtió que Rusia responderá a este ataque. ¿Qué tipo de respuesta se puede esperar? Bueno, de Rusia podemos esperar casi todo, pero si nos ceñimos a la experiencia empírica, seguramente durante esta semana, quizás incluso esta misma noche, volvamos a ver un nuevo ataque masivo con drones Sahel, los drones de fabricación iraníes y con misiles de crucero. Esto es lo que ha hecho Rusia cada vez que ha sufrido un golpe humillante, cuando se hundió el crucero Moscú, cuando se golpeó el pasado octubre y se destrozó el puente de Crimea, o en otras ocasiones en las que Rusia ha sufrido golpes de impacto. Su respuesta ha sido golpear duramente las zonas civiles y muy especialmente Kiev. Una ida y vuelta que lamentablemente parece no tener fin. Ricardo Marquina, muchas gracias por tu tiempo y tu información detallada desde Moscú. A ustedes. La Unión Europea promete una multimillonaria inversión en desarrollo por 45.000 millones de euros a América Latina para contrarrestar el empuje de China.
Es el gran primer anuncio de este primer día de la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC en Bruselas. Un anuncio que busca limar asperezas tras 8 años sin reunirse. Son muchos los frentes abiertos y que generan escepticismo en torno a lo que dirá el documento final de la cumbre. La mención a la guerra de Ucrania, la grave crisis de derechos humanos en países de Latinoamérica y el avance comercial en una época crucial, tanto para el bloque de países latinoamericanos como para la Unión Europea, ante la nueva coyuntura mundial por la guerra de Ucrania. Mucho para contar sobre esta cumbre y nadie mejor para hacerlo que mi compañera Jenny Pérez, enviada especial de DW Noticias en Bruselas. Jenny, el anuncio de una multimillonaria inversión para políticas de desarrollo ¿alcanzará para acercar posiciones en temas tan espinosos como la guerra de Ucrania, derechos humanos o avances comerciales que buscan ambas partes? Hola, Leandro. Primero consignar que esa noticia de la suspensión del Tratado de los Cereales por parte de Rusia cayó relativamente tarde aquí en Bruselas. Naturalmente generó una reacción bastante ácida de parte de las autoridades europeas que llamaron esa decisión cínica. Los gobiernos latinoamericanos prefieren guardar silencio de momento, quizás tendremos reacciones de eso mañana. Pero a tu respuesta, a tu pregunta, quiero decir, naturalmente lo que se busca acá es dar un golpe de efecto y eso es lo que ha querido hacer por lo menos Ursula von der Leyen, es decir, que el año de Latinoamérica viene fuerte, con inversiones multimillonarias para que permita a ambos lados del Atlántico avanzar en esa transición energética a energías más limpias, a un ecosistema, al rescate del ecosistema. Y eso tiene que ver también con el viejo anhelo de América Latina de ser vistos como socios igualitarios, con una cadena de valor agregado a sus productos y no meramente con ese modelo extractivista que ha sido lastrado durante tantos años en el continente. Para Europa, naturalmente, significa avanzar hacia una mayor independencia, como tanto lo desea, de economías como la de China y la de Rusia. Pero todo esto, Leandro, se trata sobre todo de que los socios latinoamericanos quieren ser vistos como socios iguales. Las decisiones de contenido, incluso de ese documento final al que haces mención, con respecto a menciones tan complejas, la cuestión ucraniana, la grave crisis de derechos humanos en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, y también, claro, ese marco comercial, las decisiones de futuro, cómo se van a seguir entendiendo los bloques a ambos lados del Atlántico de este futuro inmediato que ya comienza aquí en Bruselas este día. Jenny, y un tema crucial de esta cita es el pedido de reparaciones por colonialismo y esclavitud. ¿Qué se espera de las posturas de los países al respecto? Leandro, esta es una de las viejas aspiraciones de los gobiernos latinoamericanos, es que decir también independientemente de su color político, ha querido siempre que Europa reconozca su responsabilidad política, su responsabilidad histórica en la esclavización de millones de mujeres y de niños y también de esclavos negros en la época colonial, imperialista, pero esta vez tiene un matiz distinto, hay un pedido concreto, hablábamos esta mañana con el presidente pro tempore del bloque CELAC, que es el primer ministro de San Vicente y Granadinas, con Ralph González, y nos decías que no podía haber un futuro conjunto sin un pasado y que eso pasaba de ser un reclamo de indemnizaciones o reparaciones individuales, sino más bien para trazar un futuro de reparaciones de Estado, de una política de Estado conjunta. ¿Qué significa eso concretamente o qué va a significar para los países europeos? Realmente no lo sabemos. Hay inquietud naturalmente entre países como España, como Portugal, incluso Inglaterra, pero lo concreto es que va también a generar tensión a la hora de poner el texto final, esta demanda histórica, esta demanda inédita que por primera vez quiere establecerse en forma conjunta de parte de los países de la CELAC aquí en Bruselas. Jenny, antes de despedirnos, ¿qué se sabe de lo que dirá la resolución final de la cumbre? Ese es el mejor secreto guardado. Sabemos que no hay muchas aspiraciones a que sea un texto audaz, sino más bien un texto que no hiera sensibilidades a ambos lados de los bloques, de los europeos. Por un lado, con el tema de los derechos humanos, las graves violaciones que se cometen en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba, y por otro lado también la mención compleja, sensible de la guerra de Ucrania. Se descarta completamente una condena a Rusia respecto a la cuestión ucraniana, como decíamos, pero el
Parlamento Europeo hace apenas unos días estableció una demanda concreta, una condena concreta hacia Nicaragua, y eso es un punto rojo, una línea roja para los latinoamericanos, para algunos gobiernos que están aquí presentes por lo menos. Entonces allí van a tratar de buscar conciliar un lenguaje que no incomode a todos. Sin embargo, quieren avanzar concretamente en cuestiones de futuro, en cuestiones que sí los unen, y para eso hay que esperar también cómo va a ser ese nuevo marco para América Latina. Este continente se quiere hacer valer, y también Estados Unidos está esperando a la vuelta de la esquina, también China y Europa lo sabe. La chance, lo logran este año, no sabemos. Ursula von der Leyen decía: queremos Mercosur de aquí hasta diciembre de este año. Si lo van a lograr, todavía está todo muy abierto. Leandro. Claros cambios geopolíticos que se esperan en esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC. El reporte de Jenny Pérez desde Bruselas. Muchas gracias, Jenny, y hasta una próxima oportunidad. Y uno de los temas centrales en esta reunión fue el tema del Mercosur, y para eso está Andrés Blomkrantz con nosotros para contarnos más al respecto. ¿Qué tal, Leandro? Así es. El Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea, fue aprobado en 2019, pero sigue todavía estancado. Y la cumbre anterior entre la Unión Europea y la CELAC había sido en 2015, así que las expectativas en esta ocasión son muy altas. Una agenda encabezada por las relaciones comerciales y este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. La presión para sacar adelante este acuerdo es alta, pero lo que para unos son oportunidades, para otros son amenazas. Nos vamos ahora a Brasil y a Bélgica, donde las posturas ante este posible acuerdo son antagónicas. Estas reses se crían en Brasil. Una gran parte de su carne llegará a supermercados europeos. Su productora, Ellen Marina, sigue de cerca la cumbre EU-Mercosur, con la esperanza de aumentar sus exportaciones a la Unión Europea. Europa es un gran mercado, actualmente el segundo mayor receptor de vacuno de Brasil. Esperamos continuar creciendo con este acuerdo. Confiamos en que se firme, de forma que el mercado europeo se abra para la carne de Brasil. Brasil es uno de los principales criadores de ganado, con unos 224 millones de reses. Productores locales aseguran que su ganado es mejor que el criado en Europa, pues los animales pastan al aire libre todo el año gracias a las suaves temperaturas. La Unión Europea y los países del Mercosur acordaron un tratado comercial a principios de 2019. España, que preside este semestre el Consejo de la Unión, espera cerrar el acuerdo para finales del año. En el mercado de ganado de Siney, en Bélgica, reina el descontento ante la perspectiva de nuevas importaciones de vacuno desde América Latina, incluso si se implementan cuotas. El problema es que si importamos más carne, eso repercutirá negativamente en el precio que reciben nuestros productores. Le preocupa el futuro de la ganadería belga con la firma del tratado. En su granja, Casar cría unas 200 reses de ganado azul. Cree que aunque la carne brasileña puede ser buena, sus estándares de producción no lo son tanto. No tiene sentido que arrasen con la selva amazónica para producir carne que envían a Europa, y mientras tanto nuestros pastos verdes quedarían obsoletos. Los ambientalistas critican desde hace años la destrucción producida por la ganadería en la selva amazónica. La Unión Europea ha incluido una cláusula ambiental en el proyecto del tratado con el Mercosur, pero países como Brasil la rechazan. Muy atento al desarrollo de esta cumbre está, por supuesto, nuestro corresponsal financiero en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Garay, y con él vamos a hablar ahora. Ezequiel, hace ya 4 años que se había aprobado el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué es lo que está demorando este entendimiento entre ambos bloques y cómo puede destrabarse esta negociación? Bueno, Andrés, justamente como decía el informe, esta cláusula introducida por la Unión Europea que trata de evitar la deforestación es lo que está trabando todo, porque Brasil no lo acepta, y tenemos que tener en cuenta que la ganadería, como veíamos en el informe, es responsable del 75% de la deforestación del Amazonas, la ganadería ilegal. Brasil lo que argumenta es que es muy difícil hacer el seguimiento de esta ganadería ilegal
porque después a través de intermediarios se blanquea y después llega ya blanqueada, digamos, hacia los frigoríficos. Pero Lula propone una deforestación cero hacia el año 2030, con lo cual las partes van a tener que ceder un poco para lograr este acuerdo. Francia es uno de los que se opone dentro de la Unión Europea, como decíamos, España, que es el presidente pro tempore, es el que lo está desarrollando, lo que lo está impulsando junto con el Mercosur. Esto representaría un mercado de 800 millones de personas y el 25% del Producto Bruto Interno Mundial. Gracias, Ezequiel Garay. Quédate ahí un momento, enseguida volvemos contigo para hablar de otro asunto. Porque justo antes de que arrancara la cumbre de la CELAC, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que el bloque invertirá, como dijimos anteriormente, más de 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe. Monto que va a dividirse en más de 135 proyectos que van a incluir sectores como el de la producción de hidrógeno, materias primas críticas, infraestructura y vacunas del tipo ARN mensajero. Todo ello en el marco del programa europeo Global Gateway. Von der Leyen resaltó que el objetivo no es invertir en la extracción de materias primas únicamente, sino crear cadenas de valor locales para que productos terminados como baterías sean producidos íntegramente en nuestra región. Volvemos entonces con Ezequiel Garay para conocer más detalles en Frankfurt. Parece, Ezequiel, una gran noticia para nuestra región. ¿En qué punto están hoy las relaciones comerciales entre ambos bloques y por qué crees que la Unión Europea avance con un anuncio tan importante como este? Bueno, Andrés, hoy representa el comercio bilateral unos 370.000 millones de dólares anuales y para la Unión Europea, por un lado, es una forma de reducir la dependencia que tiene la región de China, que ha tratado de acaparar nuestros mercados, y por otro lado, porque sirve como para esta estrategia de producir energías verdes, concretamente el hidrógeno verde, pero también productos como el acero o el cemento producidos o generados a través de energía que es verde en su origen y también, como decías, no solo extraer el litio, sino también invertir en la producción de baterías, cosa que se genere valor agregado en nuestra región. España es el principal impulsor de esto, de los 45.000 millones, casi 10.000 los va a aportar España y hay que entender que la CELAC es responsable del 60% de la producción mundial de energía renovable. Por eso hoy justamente se firmó un acuerdo de entendimiento entre la Unión Europea y Argentina y el presidente Alberto Fernández para explorar la producción conjunta de energías verdes en Latinoamérica para Europa. Ezequiel Garay en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones, hasta cualquier momento. Gracias. Y cambiamos de tema ahora, con Leandro Fest. Cambiamos de tema y de otras latitudes, porque en Irán la llamada policía de la moral reanudó la vigilancia de las mujeres en las calles para garantizar el uso del velo. La medida se toma 10 meses después de que estallaran las protestas masivas por la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, quien murió en un hospital 3 días después de recibir golpes por parte de la policía tras ser detenida por usar el velo de forma inadecuada. Las protestas contra el régimen se saldaron con más de 500 muertos y casi 20.000 detenidos. Mucho cabello visible en las calles de Teherán, la capital de Irán. Aunque las mujeres estén obligadas a usar hijab, las jóvenes generaciones desafían abiertamente las reglas de la República Islámica. Pero las autoridades no se quedan de brazos cruzados. A partir de hoy se desplegarán patrullas por todo el país. Además de sus funciones habituales, los oficiales se ocuparán desgraciadamente de tratar con quienes ignoran las consecuencias de no portar de forma debida el hijab y siguen desobedeciendo el código de vestimenta. La temida policía de la moral iraní patrullará las calles en un nuevo intento de forzar a las mujeres a usar el pañuelo. Pese a su mala reputación, mucha gente no piensa dejarse intimidar. ¿Creen que la policía de la moral va a impedir que nos quitemos el hijab? Ya no lo pueden imponer como antes. Somos demasiadas las que no vamos a obedecer. No podrán con nosotras. Lo único que les queda es usar la fuerza y la violencia. No lo van a conseguir.
La policía de la moral ha perdido el reconocimiento ciudadano después de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, el pasado septiembre por no llevar el hijab. Le siguieron meses de protestas, con represalias que se cobraron la vida de casi 500 personas y 20.000 arrestos. Ahora que las protestas han remitido, los ayatolás buscan volver a recuperar el control del espacio público. Ven agua atrás mío, pero es fuego lo que está sofocando el sur de Europa. En Grecia, no lejos de Atenas, los incendios forestales amenazan amplias áreas residenciales. Los habitantes de al menos 6 municipios costeros del país tuvieron que ser evacuados por precaución ante el avance de las llamas. Cerca de la localidad turística de Loutraki, al oeste de la capital griega, las autoridades han tenido que trasladar a un lugar más seguro a unos 1.500 niños que se encontraban en un campamento de verano. Grecia está ardiendo. Las llamas atizadas por fuertes vientos se propagan a hogares y comercios. Avanzan por 2 frentes arrasadores. Uno está al sureste de Atenas y el otro al oeste de la capital griega. Mientras el humo cubría las localidades, las llamas se propagaban 12 kilómetros en tan solo 2 horas, obligando a la evacuación de cientos de niños de un campamento de verano en Kouvaras. Hay unos 1.500 niños. Estamos haciendo todo lo posible para trasladarlos en autobús a un lugar seguro. El ayuntamiento ya se ha encargado de organizarles el alojamiento. En Calibia, unos establos fueron devorados por las llamas. Los trabajadores sacaron a toda prisa a los caballos para ponerlos a salvo. Unos 200 bomberos luchaban contra las llamas con 70 camiones y 16 helicópteros, mientras el fuego se acercaba a poblaciones costeras. También el ejército participó en las evacuaciones. Todo esto ocurre justo cuando las temperaturas récord comenzaban a dar un respiro a los griegos. El sur de Europa padece una ola de calor desde la semana pasada con temperaturas que han llegado a los 44 grados centígrados. Se prevé que una segunda ola de calor azote el Mediterráneo a finales de esta semana, lo que aumentará el riesgo de nuevos incendios. Un nuevo ensayo clínico en fase 3 publicado este lunes en la revista científica JAMA mostró resultados muy alentadores contra la enfermedad del Alzheimer. El fármaco donanemab demostró ser capaz de retrasar la progresión del deterioro cognitivo en más de un 30%, permitiendo a los pacientes seguir realizando tareas cotidianas como las labores domésticas o hacer la compra. La empresa farmacéutica Eli Lilly, que está desarrollando el fármaco, busca ahora la aprobación para su uso en Estados Unidos. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 55 millones de personas en todo el mundo padecen Alzheimer u otras formas de demencia. Y con esta noticia esperanzadora para millones de personas en el mundo nos despedimos hasta una nueva edición de DW Noticias. Ya saben que pueden seguir todos estos temas, desarrollarlos en nuestras redes sociales simplemente buscando DW Noticias. En nombre del equipo me despido hasta una próxima emisión. Gracias por habernos elegido.